Cuando la gente empezó a gritar, mi primer instinto fue reírme. Pensé que era parte del show. 3 segundos después, vi las llamas. Y en menos de un minuto, supe que iba a morir. Esa noche caminé sobre cuerpos para sobrevivir. Déjame explicarte cómo llegué a ese momento. Me llamo Martín Herrera. Tenía 22 años cuando ocurrió la tragedia. Como pueden ver, mi rostro y mi cuerpo quedaron completamente desfigurados por las quemaduras. Mis cicatrices son el recordatorio diario de lo que viví esa noche del 30 de diciembre de 2004 en la discoteca República Cromañón, en Buenos Aires. Esta es mi historia, y les advierto, lo que voy a contarles es perturbador, es real, y cambió por completo mi vida. Pero todo comenzó en una tarde que parecía completamente normal. Era jueves, 30 de diciembre de 2004. Lo recuerdo perfectamente porque al día siguiente teníamos planeado ir a la casa de Sebastián para recibir el Año Nuevo. El sol de Buenos Aires era implacable ese día, alcanzando casi los 32 grados. Me desperté a las 10:13 de la mañana en mi habitación. Mi ventilador azul oscilaba de un lado a otro, moviendo el aire caliente sin realmente refrescar nada. Las sábanas estaban húmedas por el sudor de la noche anterior. Me levanté y me puse la remera de Callejeros que había comprado en el último concierto al que había asistido. Era negra con letras rojas, recién lavada. Olía a jabón en polvo. Me miré al espejo mientras me peinaba, sin saber que sería la última vez que vería mi rostro sin cicatrices. Tenía el pelo negro, un poco largo, caído sobre la frente. Recuerdo que pensé que necesitaba un corte, pero lo dejé para después de las fiestas. Desayuné un café con tostadas y dulce de leche, mientras revisaba mi celular Nokia 1100. Tenía 5 mensajes de mi grupo de amigos confirmando la asistencia al concierto. ¿Nos encontramos a las 19:30 en la esquina?, escribió Lucas. Sí, llevo la cámara para las fotos, respondí. Pasé la tarde preparando mi mochila, una botella de agua, la entrada que había costado 15 pesos, algo de dinero en efectivo y mi preciada camiseta de repuesto para cuando terminara el concierto, toda empapada de sudor. El cielo comenzó a nublarse mientras me preparaba y un viento tibio movía las cortinas de mi ventana. A las 19:15 salí de casa. Mi mamá estaba en la cocina preparando la cena. Martín, no vuelvas muy tarde. Mañana tenemos que ir temprano a lo de la abuela, me dijo. Le di un beso en la mejilla y le prometí no llegar después de las 2. Esa promesa quedó suspendida en el tiempo, como tantas cosas de esa noche. El colectivo estaba repleto de gente. Me subí y quedé parado sosteniéndome de una de las barras metálicas que estaba caliente por el sol que había recibido todo el día. Una señora mayor se abanicaba con un periódico, mientras un niño comía un helado que se derretía rápidamente entre sus dedos. El olor a perfume barato y transpiración llenaba el aire. Bajé en la parada de 11, a 6 cuadras de República Cromañón. Mis amigos ya estaban allí cuando llegué. Lucas con su característico gorro de lana, a pesar del calor. Romina con su pelo teñido de rojo intenso. Sebastián con su remera de los Redondos. Y Diego, que siempre llegaba primero a todas partes, fumando un cigarrillo apoyado contra un poste de luz. Nos saludamos con abrazos y comenzamos a caminar hacia el local. La fila para entrar ya daba la vuelta a la manzana. Cientos de jóvenes como nosotros, expectantes, riendo, algunos tomando cerveza de latas que escondían cuando pasaba algún policía. Se respiraba esa mezcla de ansiedad y alegría que precede a los grandes conciertos. ¿Trajiste la bengala?, le preguntó Diego a Sebastián. Claro, está en mi mochila, respondió él. Me acuerdo perfectamente de ese momento, de esas palabras que resonarían en mi mente por el resto de mi vida. Nadie podía imaginar lo que esa simple bengala desencadenaría horas después. Entramos al local alrededor de las 21:00. República Cromañón era un galpón enorme, adaptado como discoteca. El techo estaba cubierto con una especie de media sombra negra, que parecía plástico o algún material sintético. Las paredes estaban pintadas de negro y decoradas con grafitis y pósters de bandas. El escenario, al fondo del salón, ya estaba preparado con los instrumentos. El lugar se llenó rápidamente. Los cuerpos se apretaban unos contra otros. El calor aumentaba con cada minuto que pasaba. Recuerdo el olor, una mezcla de perfume barato, cigarrillos, cerveza y sudor. A mi derecha había una barra donde servían bebidas en vasos de plástico,
Romina y yo compramos 2 cervezas y volvimos con los demás, abriéndonos paso entre la multitud. Las luces disminuyeron y la banda soporte comenzó a tocar. La gente saltaba, cantaba, se empujaba. El suelo se sentía pegajoso bajo mis zapatillas Converse negras. Las paredes vibraban con cada golpe de batería, con cada grito del público. A medida que la noche avanzaba, el aire se volvía más pesado, más difícil de respirar. Cerca de las 23:00, Callejeros subió al escenario. La ovación fue ensordecedora. Miles de manos se levantaron, aplaudiendo, saludando. El cantante, Patricio Fontanet, se acercó al micrófono y nos dio la bienvenida. «Buenas noches, Buenos Aires, que comience la fiesta», dijo, y la batería marcó el inicio de la primera canción. Todos saltábamos al ritmo de la música, coreando las letras que sabíamos de memoria. El sudor corría por mi frente, por mi espalda. Mi remera ya estaba empapada. En algún momento, Lucas me pasó una botella de agua, de la que bebí con desesperación. Y entonces, mientras sonaba la cuarta canción, vi el primer destello. Alguien había encendido una bengala, y su luz rojiza iluminó por un segundo los rostros de la multitud. Luego otra y otra más. El humo comenzó a elevarse hacia el techo. Nadie se preocupó al principio. Era algo común en los conciertos. Si me preguntan en qué momento exacto supe que algo estaba mal, diría que fue cuando vi la mirada de pánico en los ojos del guitarrista. Él levantó la vista hacia el techo, y todos seguimos su mirada. La media sombra había comenzado a arder. Si estás viéndome desde algún lugar del mundo, déjame un comentario diciendo desde qué ciudad y a qué hora estás viendo este video. Me encantaría saber quién está escuchando mi historia. Todo pasó en cuestión de segundos. Primero fue un pequeño punto naranja en el techo, del tamaño de una moneda. Luego se expandió como una mancha de tinta en agua, devorando la media sombra con un hambre insaciable. Las llamas adquirieron un color azulado, casi hipnótico. El humo, al principio gris claro, se fue tornando negro, espeso, como si alguien hubiera abierto las puertas del infierno. La banda dejó de tocar. Hubo un segundo, un único segundo de silencio absoluto, como si todos contuviéramos la respiración al mismo tiempo. Y entonces alguien gritó. Fue un grito agudo, desesperado, que pareció rasgar el aire. Ese grito desató el caos. Miles de personas comenzaron a moverse al mismo tiempo hacia las salidas. Sentí el primer empujón en mi espalda, tan fuerte que casi caigo al suelo. Las manos de Lucas agarraron mi remera, manteniéndome en pie. «Vamos hacia la salida principal», me gritó al oído, pero su voz sonaba distante, ahogada por el ruido de la multitud. Intentamos movernos juntos, los 5, agarrados de las remeras o de las manos, pero la presión de la gente era demasiada. Vi cómo Romina fue separada de nosotros, su cabello rojo perdiéndose entre la masa de cuerpos. «¡Romina!», grité, pero mi voz fue solo una gota en un océano de gritos. El humo descendía rápidamente. Cada respiración se volvía más difícil, más dolorosa. Mis ojos ardían, lagrimaban tanto que apenas podía ver. El calor aumentaba por segundos. Podía sentirlo en mi piel, como si estuviera dentro de un horno. Nos acercamos a una de las puertas de salida, pero lo que vi me heló la sangre. Había cadenas y candados. Alguien había bloqueado la puerta de emergencia. La desesperación que sentí en ese momento es indescriptible. Miré a Lucas y en sus ojos vi el mismo terror que debía reflejarse en los míos. Cambió nuestra dirección, empujando hacia la salida principal. La gente se amontonaba allí, cientos de cuerpos presionando contra una abertura diseñada para mucho menos tráfico. Era como ver una estampida, pero de seres humanos. Personas cayendo, siendo pisadas, gritos que no parecían humanos. El humo ya había cubierto casi todo el techo, descendiendo como una manta mortal. La temperatura seguía subiendo. Mi piel comenzó a picar, luego a arder. Cada inhalación era como tragar fuego. Tosía violentamente. Mi garganta se cerraba. A mi alrededor, la gente comenzaba a desplomarse. Algunos por el humo, otros aplastados por la multitud. A unos metros de nosotros, vi caer a una chica. Tenía el pelo largo, rubio. Su rostro quedó mirando hacia arriba, sus ojos abiertos pero vacíos. La gente pasaba por encima de ella sin detenerse. Quise ayudarla. Di un paso en su dirección, pero Diego me jaló del brazo. «No puedes hacer nada por ella», me gritó. Tenía razón, pero ese rostro,
Esos ojos sin vida se grabaron en mi memoria para siempre. Avanzábamos centímetro a centímetro. El tiempo se distorsionó. No sé si pasaron minutos u horas. En un momento perdí a Diego y a Sebastián en la multitud. Solo Lucas seguía a mi lado, agarrándome con tanta fuerza que sus dedos dejaron moretones en mi brazo. Fue entonces cuando llegamos al verdadero infierno. A pocos metros de la salida, la densidad humana era tal que nos era imposible avanzar. Cuerpos y más cuerpos, algunos de pie, otros caídos, formando una barrera imposible de superar. Y entonces Lucas dijo las palabras que cambiarían todo. Tenemos que pasar por encima. Lo miré horrorizado, pero sabía que tenía razón. Era la única forma. Con el corazón latiéndome en la garganta, puse mi pie sobre lo que creo que era la espalda de alguien. Sentí cómo se hundía bajo mi peso. Di otro paso y otro. Bajo mis zapatillas sentía cuerpos blandos, inmóviles. Algunos todavía calientes, otros ya fríos. Escuché gemidos, súplicas. Cada paso que daba sobre esos cuerpos destrozaba un pedazo de mi alma. Lucas iba delante mío, abriéndonos paso. Yo seguía sus pasos exactos, como si estuviéramos cruzando un campo minado. Y entonces lo perdí. Un movimiento repentino de la multitud nos separó. Grité su nombre hasta quedarme ronco, pero nunca respondió. Me quedé solo en medio del caos. El humo era tan denso que apenas podía ver a 1 metro de distancia. Mis pulmones ardían. Mi garganta estaba en carne viva. Cada respiración era una agonía. Pensé que iba a morir allí, asfixiado, quemado o aplastado, y entonces lo sentí. El calor abrasador en mi espalda. Me giré y vi las llamas a menos de 2 metros de mí, avanzando como una ola de muerte. No tuve tiempo de reaccionar. El fuego alcanzó mi remera y en un segundo estaba ardiendo. El dolor fue inmediato, intenso, como 1000 agujas al rojo vivo perforando mi piel. Grité. Grité como nunca había gritado en mi vida. Intenté quitarme la remera, pero mis manos también comenzaron a arder. El fuego se extendía por mis brazos, mi espalda, mi cuello, mi cara. El olor a carne quemada, mi propia carne, inundó mis fosas nasales. Sentía como mi piel se derretía, se desprendía. Era como si estuviera muriendo capa por capa. En mi desesperación me lancé hacia adelante, empujando con una fuerza que no sabía que tenía. La adrenalina bloqueaba parte del dolor, pero aún así era insoportable. No veía, no pensaba, solo me movía por puro instinto de supervivencia. De alguna manera, llegué a la puerta. El aire fresco de la noche golpeó mi rostro, pero no trajo alivio. Mis quemaduras palpitaban, ardían con cada latido de mi corazón. Caí al suelo de la calle, mi cuerpo entero convulsionando de dolor. Alguien, nunca supe quién, me cubrió con una manta mojada. El contacto con mis quemaduras me hizo gritar de nuevo, un grito animal, primitivo. Las sirenas sonaban en la distancia, acercándose. Veía figuras moviéndose a mi alrededor. Escuchaba voces, gritos, llantos. Pero todo parecía lejano, como si estuviera observando la escena desde fuera de mi cuerpo. Lo último que recuerdo antes de perder el conocimiento fue el rostro de un bombero inclinándose sobre mí, sus ojos llenos de horror al ver el estado de mi cuerpo. Si estás conmovido con mi historia, déjame saber desde qué ciudad me estás viendo y suscríbete para apoyar este canal. Cada testimonio como el mío ayuda a que estas tragedias no sean olvidadas. Desperté 3 días después en la unidad de quemados del Hospital de Clínicas. Lo primero que sentí fue dolor, un dolor tan intenso, tan absoluto, que no podía distinguir qué parte de mi cuerpo sufría más. Era como si cada célula estuviera gritando al mismo tiempo. Lo segundo que noté fue que no podía moverme. Todo mi cuerpo estaba cubierto de vendas, algunas ya empapadas con un líquido amarillento que solo después supe que era plasma. Intenté hablar, pero tenía un tubo en la garganta. Mis párpados pesaban como si fueran de plomo. Logré abrirlos apenas lo suficiente para ver a mi madre sentada junto a la cama. Tenía el rostro demacrado, ojeroso. Parecía haber envejecido 10 años en 3 días. Cuando notó que estaba consciente, llamó a una enfermera, quien inmediatamente comenzó a ajustar algo en el gotero que colgaba sobre mí. «Tranquilo, vas a estar bien», me dijo, pero sus ojos evitaban los míos. Más tarde ese día, un médico vino a verme. Recuerdo su bata blanca perfectamente planchada, contrastando con su rostro cansado,
sus manos encallecidas de tanto lavar con desinfectante. Con voz clínica, me explicó mi situación. Tenía quemaduras de tercer grado en el 65% de mi cuerpo. Mi espalda, mis brazos, mi cuello, parte de mi rostro, mi pecho, mis manos, casi todo mi ser había sido consumido por el fuego. «Has tenido suerte», dijo. «Tus pulmones no están tan dañados como temíamos». ¿Suerte? Quise reírme, pero solo pude emitir un gemido estrangulado. No me sentía afortunado. Me sentía como un trozo de carne a medio cocer, abandonado en una parrilla. Los días siguientes se convirtieron en una rutina de dolor interminable. Cada mañana, las enfermeras venían a cambiar mis vendajes. Retiraban las gasas lentamente, pero aún así, cada movimiento era una agonía indescriptible. A veces, la gasa se pegaba a la carne viva y tenían que humedecerla para desprenderla. El olor era nauseabundo, una mezcla de medicamentos, desinfectantes y carne podrida. Mi carne. La fiebre iba y venía como las mareas. En los momentos de delirio, veía a mis amigos parados alrededor de mi cama. Veía a Romina con su cabello rojo, sonriéndome. Veía a Lucas extendiéndome la mano. Fue mi madre quien, entre lágrimas, me contó la verdad cuando por fin pude hablar. Romina y Lucas no habían sobrevivido. Diego estaba en coma en otro hospital, y Sebastián, aunque vivo, había perdido ambas piernas. 200 personas murieron esa noche. 200. Entre ellas, mis dos mejores amigos. El número me resultaba imposible de procesar. 200 vidas extinguidas porque alguien había decidido bloquear las puertas de emergencia, porque alguien había cubierto el techo con un material altamente inflamable, porque alguien había llevado una bengala a un espacio cerrado. Las semanas pasaron y lentamente fui mejorando. Podía estar sentado en la cama por periodos cortos. Podía comer alimentos blandos, aunque cada trago era un recordatorio del daño en mi garganta. Los médicos hablaban de injertos de piel, de reconstrucción, de rehabilitación. Hablaban de un camino largo, pero yo solo podía pensar en el camino que había recorrido sobre aquellos cuerpos para llegar a la salida. Una mañana, tras casi un mes en el hospital, pedí un espejo. La enfermera dudó. Intercambió una mirada con mi madre. «Todavía es pronto», dijo. Pero insistí. Necesitaba ver en qué me había convertido. Cuando finalmente me entregaron el espejo, lo sostuve con manos temblorosas. El rostro que me devolvió la mirada era el de un extraño. La mitad derecha estaba relativamente intacta, pero la izquierda, la piel estaba roja, brillante, estirada de manera antinatural. No tenía ceja y parte del cabello no volvería a crecer. Mi oreja izquierda era apenas un muñón deforme. Mi cuello parecía un paisaje lunar, lleno de cráteres y relieves extraños. Pero lo peor no era mi rostro. Lo peor era saber que bajo la bata de hospital, el resto de mi cuerpo estaba igual o peor. Mis brazos, mi pecho, mi espalda, todo deformado, todo marcado para siempre. Dejé caer el espejo y con él las últimas esperanzas de volver a ser quien era. Pasé 6 meses en el hospital, 6 meses de operaciones, injertos de piel, fisioterapia y terapia psicológica. 6 meses viendo cómo mi cuerpo intentaba reconstruirse, célula por célula, mientras mi mente luchaba por no derrumbarse. Los médicos hablaban de avances significativos, pero yo solo veía un cuerpo destrozado que nunca volvería a ser normal. Cuando finalmente me dieron el alta, el mundo exterior me pareció irreconocible. Los colores eran demasiado brillantes, los sonidos demasiado fuertes. Las miradas de la gente quemaban más que el fuego que había consumido mi piel. Veía el horror en sus ojos, la lástima, la repulsión apenas disimulada. Los niños me señalaban, preguntaban a sus madres qué me había pasado. Los adultos desviaban la mirada, incómodos. Intenté retomar mi vida. Volví a casa de mis padres, a mi antigua habitación, pero nada era igual. No podía dormir más de 2 horas seguidas sin que las pesadillas me despertaran gritando. En mis sueños, seguía atrapado en Cromañón, seguía caminando sobre cuerpos, seguía ardiendo. A veces soñaba que era yo quien había encendido la bengala y me despertaba llorando, ahogándome en culpa. La rehabilitación continuó durante años. Aprendí a usar mis manos de nuevo, a pesar de la piel tensa y los dedos parcialmente fusionados. Aprendí a soportar el dolor crónico que nunca me abandonaría. Aprendí a vivir en este nuevo cuerpo, este cuerpo que se sentía como una prisión. Si estás viendo este video hasta este punto,
significa mucho para mí. Déjame un comentario contando desde qué ciudad estás viéndonos y si conocías esta tragedia. Muchos no saben lo que ocurrió esa noche en Cromañón y es importante que estas historias se cuenten. La verdad es que nunca me recuperé completamente, no solo por las cicatrices físicas, sino por las mentales. La culpa del sobreviviente es real y me carcome día tras día. ¿Por qué yo logré salir y Romina no? ¿Por qué yo estoy vivo y Lucas no? ¿Qué derecho tenía yo a caminar sobre cuerpos para salvarme? Durante años, evité los espacios con multitudes. Entrar a un restaurante lleno me provocaba ataques de pánico. El sonido de sirenas me paralizaba. El olor a humo, aunque fuera de una parrilla a la distancia, me hacía vomitar. Los fuegos artificiales en Año Nuevo me obligaban a encerrarme en el baño, temblando, con los oídos tapados y los ojos cerrados. Mi familia intentaba ayudarme, pero ¿cómo explicarles lo que se siente al caminar sobre cuerpos para sobrevivir? ¿Cómo hacerles entender que cada noche, al cerrar los ojos, volvía a ver las llamas, a sentir el calor abrasador en mi piel? El único que realmente entendía era Sebastián. Nos reuníamos una vez al mes, nos sentábamos frente a frente, él en su silla de ruedas, yo con mis cicatrices expuestas, dos sobrevivientes de un infierno que otros solo vieron en las noticias. 3 años después del incendio, comenzó el juicio. Tuve que testificar. Entrar a esa sala de tribunal fue casi tan difícil como salir de Cromañón aquella noche. Contar mi historia, describir lo que vi, lo que sentí, revivir cada detalle frente a abogados que intentaban reducir todo a tecnicismos legales, fue otra forma de tortura. Vi a los acusados, los dueños del local, los funcionarios que habían permitido que operara sin medidas de seguridad, los organizadores del evento. Algunos bajaban la mirada cuando describía mis lesiones, otros mantenían una expresión impasible. Me preguntaba si dormían bien por las noches, si escuchaban en sus sueños los gritos de los que no pudieron salir. El juicio duró años. Al final, hubo condenas, pero ninguna sentencia, ninguna compensación económica podría devolverme mi cuerpo, mi vida anterior, mis amigos. La justicia llegó tarde y fue insuficiente. 200 personas muertas, y los principales responsables recibieron sentencias que muchos consideramos ridículas. Mientras tanto, mi vida continuaba, o al menos lo intentaba. Probé con diferentes trabajos. Algunos me rechazaron directamente al ver mi apariencia. En otros, aguanté semanas antes de renunciar, cansado de las miradas, los susurros, la incomodidad que generaba mi presencia. Eventualmente encontré trabajo en una fundación que ayudaba a víctimas de quemaduras. Por primera vez desde el incendio, sentí que mi experiencia servía para algo. Podía hablar con otras personas que habían pasado por lo mismo, entenderlas de una manera que otros no podían. Les mostraba mis cicatrices sin vergüenza. Les decía, si yo pude sobrevivir a esto, tú también puedes. Las cirugías continuaron. 7, 10, 15 operaciones para mejorar la movilidad, reducir las cicatrices, reconstruir lo que el fuego había destruido. Cada una venía con su propio infierno de dolor, recuperación, esperanza y desilusión. Los médicos hacían lo que podían, pero la verdad es que la ciencia aún no puede devolver la piel a su estado original después de quemaduras tan severas. Con el tiempo, aprendí a vivir con mi nuevo rostro, mi nuevo cuerpo. Dejé de ocultarme bajo capas de ropa, aún en pleno verano. Dejé de bajar la mirada cuando alguien se me quedaba mirando en la calle. Estas cicatrices son la prueba de que sobreviví a algo que muchos no lograron superar. Son mi historia, escrita en mi piel. Han pasado 21 años desde el incendio de Cromañón, 2 décadas desde que caminé sobre cuerpos para salvar mi vida. A veces, todavía me despierto en medio de la noche, sudando, gritando nombres de personas que ya no están. A veces, todavía siento fantasmas de dolor en piel, que ya no existe. Pero también he encontrado momentos de paz, de alegría incluso. Encontré el amor, aunque me parecía imposible. María me conoció cuando ya estaba completamente cubierto de cicatrices. En nuestra primera cita, me preguntó si podía tocar mi rostro. Sus dedos recorrieron cada relieve, cada marca, sin repulsión, solo con curiosidad y ternura. Tus cicatrices cuentan una historia de supervivencia, me dijo. Nos casamos 3 años después. Tenemos 2 hijos que nunca han conocido a su padre sin estas marcas. Para ellos soy simplemente papá,
Y mis cicatrices son tan normales como el color de mis ojos. Cada 30 de diciembre visito el santuario que se levantó donde antes estaba Cromañón. Llevo flores para Romina y Lucas. Hablo con ellos en silencio. Les cuento cómo ha sido mi año. Les pido perdón por haber sobrevivido cuando ellos no pudieron. A veces me encuentro con otros sobrevivientes, con familiares de los que se fueron. Nos abrazamos, lloramos juntos, nos sostenemos mutuamente en ese dolor que nunca desaparece del todo. ¿Por qué decidí contar mi historia ahora, después de tanto tiempo? Porque veo que las mismas negligencias siguen ocurriendo. Locales sin salidas de emergencia adecuadas, materiales inflamables donde no deberían estar, inspecciones que nunca se realizan, normas de seguridad que se ignoran por ahorrar dinero. Veo jóvenes en conciertos, sin idea del peligro en el que podrían estar, igual que yo aquella noche. Estas cicatrices no son solo mías, son un recordatorio para todos de lo que puede suceder cuando la codicia y la negligencia se anteponen a la seguridad humana. Cuando mires este rostro, este cuerpo marcado por el fuego, recuerda que detrás de cada tragedia hay historias reales, personas con sueños, con familias, con futuros que se truncaron en cuestión de minutos. Si mi testimonio te impactó, comparte este video. Si estás viendo esto y conoces algún lugar que no cumple con las normas de seguridad, denúncialo. No esperes a que ocurra otra tragedia. No esperes a que alguien más tenga que caminar sobre cuerpos para sobrevivir, a que alguien más tenga que vivir con la piel derretida y el alma en carne viva. Gracias por escucharme. Por favor, déjame saber en los comentarios desde qué ciudad estás viendo este video y si esta historia te ayudó a reflexionar sobre la importancia de la seguridad en lugares públicos. Suscríbete para más testimonios como este. Mantener viva la memoria de lo ocurrido es la mejor forma de honrar a quienes ya no están. No dejes que Cromañón se olvide. No dejes que esas 200 personas hayan muerto en vano. No permitas que alguien más tenga que mirarse al espejo cada mañana y ver un recordatorio permanente del precio de la negligencia humana.